Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Es- Nuestro invitado hoy día es Sergio Santamaría, biólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y que ahora trabaja en la NASA. La NASA es para los jóvenes peruanos un sueño, ¿no? Quisiera trabajar en la NASA, suelen decir cuando les pregunto qué quieren hacer en la vida futura. Bueno, Sergio trabaja allí y vamos a conversar con él para saber cómo llegó allí, a ese lugar, y darle de repente algunos consejos a los que sueñan conseguirlo. Gracias, Sergio, por aceptar esta entrevista. Claro, muchas gracias por la invitación, Modesto. Siempre tengo el gusto de hablar contigo, ¿no? De diferentes oportunidades, ¿no? Sí, pues efectivamente, estuviste acá en el Encuentro Científico Internacional de hace ya una buena cantidad de años y me encantó tu presentación. Eh, bueno, eh, la primera pregunta sería un poquito de interés de los padres de familia, que sobre todo quisieran saber cómo se percibe a un niño que quiere o que tiene potencial de científico, me dicen. Mi hijo es muy curioso, mi hijo me pregunta, quiero saber si tiene potencial científico. ¿Cómo harías tú con tus hijos o tus sobrinos? Bueno, ya tengo en realidad de dos sobrinos que uno de ellos está interesado en los dinosaurios de muy pequeño, ¿no? Entonces, parece perfecta línea y mi sobrina creo que está metida un poco más, pequeños, no son niños pequeños, ¿no? Ella está por otro, ella no sabe qué quiere hacer, ¿no? Son menos de 10 años, ¿no? En realidad, lo que la gente no percibe muchas veces es que ser científico no tienes que ser ni químico, ni físico, ni biólogo, puede ser, hay muchos tipos de ingeniería o medicina que van hacia la parte científica, ¿no? Entonces no te tienes que encasillar quizás en una carrera de por sí. Hay gente que hace hasta arquitectura y está metidos en ciencias, ¿no? Por ejemplo, en construcciones de hábitats, de potenciales hábitats en Marte o en la superficie de la Luna, ¿no? Y son arquitectos o son ingenieros civiles, ¿no? Entonces, yo diría es intentarlo muchas veces en un país como el nuestro, como en Perú. Hay un poco más de limitantes quizás porque hay mucha influencia de los padres, ¿no? En qué carrera quieren ser los hijos. En mi caso, yo decidí por biología y no fue una decisión que yo quería ser biólogo desde muy pequeño, ¿no? Fue una cosa de cuarto, quinto de secundaria. Me gustaba mucho la biomedicina, incluso estuve en la pre-Cayetano ya en el año 90 y, wow, ya ni me acuerdo, ya 96, cuando acabé el colegio, ¿no? Estoy en la pre-Cayetano para medicina, no me gustó la idea de la medicina y terminé yendo a biología. Mis padres nunca tuve un problema, siempre me apoyaron en cualquier carrera que hubiera escogido, ¿no? Pero yo diría, más que todo a los padres, es de que la gente tiene que entender que ciencia es desarrollo, ¿no? Aquí en la China, en Perú, en cualquier lado del mundo, ciencia es desarrollo, es lo que no solamente es una cuestión de no van a ser bien pagados o cosas por el estilo, pero genera muchos beneficios, ¿no? Económicos de todo tipo, ¿no? Los biólogos, los químicos pueden estar en cualquier lado, ¿no? Entonces es más que todo motivar a los padres para que ellos entiendan de que carrera en ciencias no significa una carrera que te hace morir de hambre, ¿no? Efectivamente, esa es una verdad que poca gente se da cuenta. Sobre todo que hoy en día las potencias se arranchan a los talentos científicos del mundo, se los llevan y los enamoran para que se queden. Bueno, entonces, tú saliste de la Universidad Cayetano Heredia y la primera pregunta que le interesa a los muchachos universitarios, ¿cómo se hace para salir becado? ¿Qué gestiones hiciste tú en tu caso y qué gestiones se hacen ahora? Bueno, como tú dices, para agarrar un poco de lo que dijiste en la última oración que dijiste, es de que las potencias internacionales en Europa, en Asia, en Norteamérica, buscan gente de todos lados, pero no buscan a cualquier persona, ¿no? Hay que ser una persona dedicada, ¿no? Y si no eres muy bueno en las notas, quizás,
ser dedicado en el laboratorio, en tu tesis, si haces una, porque no todo el mundo hace tesis, o simplemente tener los contactos necesarios. Entonces, cada vez que tú vas a una reunión científica, a una conferencia, o te inviten a conversar con una persona que viene de afuera, hay que aprovechar eso al máximo, ¿no? Esos contactos son los que te van a salir después. Por último, mucha gente que son grandes científicos no fueron buenos estudiantes, ¿no? O no se dedicaron a ser buenos estudiantes, más que no lo fueron, ¿no? En mi caso en particular, yo hice mi tesis de licenciatura en la Cayetano Heredia con mineros de la sierra. Y yo sí estudio citogenética y fisiología, de un poco fisiología de los efectos de la actividad minera. Entonces, me interesó mucho la parte de daño en el material genético causado por rayos ultravioletas o la actividad minera de por sí, no actividad tóxica. Y busqué carreras en reparación de daños genéticos, bastante específico para serte honesto. Cuando tú buscas las carreras, ya no se tiende, al menos en Norteamérica, a buscar maestrías. Ya tú vas de frente al doctorado, porque una maestría te demora 2, 3 años, un doctorado entre 4 a 5, 6 años, dependiendo de qué carrera, ¿no? En Europa las cosas son muy diferentes. En Europa las carreras son más cortas, porque entras directamente a hacer tu tesis de doctorado, digámoslo así. Entonces, al menos en mi experiencia personal que fue en Estados Unidos, y muchos de mis amigos de la universidad, no solamente Cayetano, sino de otras universidades, es de que tú entras, digamos, becado, pero tú básicamente intercambias tu paga, o sea, lo que te dan ellos para sobrevivir, por dictar clases o hacer un asistente de laboratorio, que fue mi caso, ¿no? Yo no tuve que dictar ninguna clase porque la universidad a la que yo fui la universidad médica que no tiene carreras para gente de pregrado. Otra gente que se va a universidades más grandes de pregrado, ahí tienen que dictar clases a los estudiantes, ¿no? Entonces tú recibes un salario y con eso tú te pagas tus estudios o te pagas tu vivienda, tu comida, todo, ¿no? No es un montón de dinero, ahora las cosas están mucho mejor dependiendo de dónde vayas, pero en ese momento es básicamente para los que salimos de Perú, muchas personas es nuestro primer salario, ¿no? Y con eso ya pues sobrevives, ¿no? Eso de por sí, tú entras a un laboratorio, y con eso al segundo año de estudios del doctorado, tú ya te quedas en un laboratorio, y ese laboratorio se encarga a ti de pagarte tu salario. El primer año normalmente es la escuela, ¿no? o la escuela de graduados o la universidad misma. En Europa el mecanismo no lo conozco muy bien, pero la mayoría de mis amigos igualitos se fueron como fellows o encontraron una especie de laboratorio que les pagaban ellos directamente, ¿no? Como estudiantes internacionales, lamentablemente, como estudiantes con visa, no tenemos acceso a muchas oportunidades a nivel de buscar nuestros propios salarios, es decir, aplicar a nuestros propios fondos. Sí existen, es que no son tan abiertos, digamos, porque muchos de ellos dependen del gobierno y solamente son para ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, ¿no? Pero de haber oportunidades de ser becado es básicamente la norma, ¿no? Muy poca gente paga sus propios estudios, al menos en la parte de ciencias, ¿no? No se acostumbra. Y tú entonces tuviste un contacto que te permitió ir a... ¿Cómo fue el proceso tuyo específicamente? ¿Con qué contacto? En mi ¿Presentaste caso, notas, certificado de estudios? ¿Cómo fue? bueno, en mi caso, todos mis amigos son ingenieros, ¿ya? Mis dos hermanos, tengo un electrónico, un industrial, mis padres ambos fueron ingenieros civiles. Yo quise un poco meterme en la parte de ingeniería ambiental, pero decidí por mi investigación con mineros y citogenética, me decidí mirar a la parte de biomolecular, ¿no? De estudios de genética, de reparación de daño genético. Y apliqué a universidades solamente en Estados Unidos. Iba a aplicar una en Canadá, pero al final básicamente por el clima decidí quedarme más en Estados Unidos, pero busqué universidades por todos lados, digamos, en Texas, donde terminé, fue una universidad, Colorado, la Universidad de California en Santa Bárbara y un par más de universidades. Al final de cuentas, ellos te piden una serie de documentos. Ahora todo ha cambiado, ahora todo es por internet. Antes tú tenías que irte a DHL y pagar tus no sé cuántos cientos de dólares para enviar todos tus papeles.
todas tus cosas, tener los exámenes de inglés, el básico y también el GRE, que es para estudios graduados, y envías todo lo envías y esperas nomás, ¿no? En mi caso, terminé aplicando creo 4 o 5 universidades nada más. Ahora se acostumbran muchas más. Y yo tenía un buen contacto en la Universidad de Texas, un buen amigo mío, Rodrigo Mayer, que es profesor ahorita en la Universidad en Washington, D.C., en Georgetown. Conversé con él porque él ya estaba haciendo su doctorado, él también de Cayetano, en la Universidad de Texas, y me contó estos laboratorios que yo ya sabía de ellos, que estaban buscando gente del extranjero. Y esto fue inmediatamente después de septiembre 11, ¿no? En 2001. Yo apliqué en universidades en 2002, entonces habían bajado bastante los cupos de internacionales en universidades de Estados Unidos. Antes no habían límites, ahora te decían, antes era al menos la mitad podían ser internacionales, de estudiantes de la escuela de graduados, al menos en Texas, y eso cambió bastante, entonces ya no permitían tantos internacionales. Me invitaron a una universidad en Indiana University en Bloomington, me invitaron, pero yo no tenía ni visa, nunca había salido del país antes. Y la Universidad de Texas me atrajo bastante. Las otras dos me dijeron que ya no. Una de las cosas que uno no entiende muchas veces, y te das cuenta cuando ya estás ahí, ¿no? De que cuando tú mandas aplicaciones, como yo estuve involucrado en las revisiones o viendo estudiantes que aplicaban al doctorado a Texas, te das cuenta de que pequeñas cosas como enviar tus papeles lo más pronto posible es bastante importante, porque si los mandas al final, como yo hice, y como la gran mayoría de gente probablemente lo hace, ellos ya tienen sus elegidos básicamente, ¿no? No es que todo el mundo por igual, lamentablemente no funciona así muchas veces. Ellos tienen una idea, porque mucha gente viene por contactos, ¿no? Ya habían ido a hacer sus entrevistas. En mi caso, mis entrevistas fueron por teléfono, ¿no? Al menos las dos que tuve. Y se me invitó a la Universidad de Texas, hice la entrevista en ese momento, el jefe del programa de la Universidad de Bioquímica y Biología Molecular, y me invitaron a unirme a la universidad, ¿no? Yo entré directamente, hay varias formas de ingreso, ¿no? Tú puedes ingresar a la Facultad de Ciencias o puedes ingresar directamente al Departamento de Bioquímica, como fue mi caso, ¿no? Y con una especie de, ¿cómo le llaman esto? Tipo honor, ¿no? De que te hace quedar con ellos para hacer tu doctorado, no que vas a entrar y vas a terminar en otro departamento. Entonces me invitaron para ir a hacer mi doctorado con ellos y salí pues en agosto del 2003, cuando llegué a Estados Unidos, ¿no? Por primera vez, para hacer los estudios, ¿no? En Texas. Y me dio la bienvenida una gran tormenta tropical, que fue interesante, que nunca había experimentado una tormenta tropical, ¿no? Pero felizmente todo salió muy bien, ¿no? Bueno, entonces tú terminaste tus estudios y la gran pregunta es, ¿cómo postulaste a la NASA? Que todo el mundo sueña con entrar y no tuviste, supongo que tuviste algo de temor, de repente no me reciben. ¿Cómo fue eso? Bueno, la NASA fue en realidad, no es algo que yo buscaba desde el comienzo, porque yo estudié en la Universidad de Texas la rama biomédica, se le llama la sede médica, que se encuentra al sur de Houston, digamos, 20, 30 kilómetros donde se encuentra el Centro Espacial Johnson en Houston, donde está la NASA, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer una rotación de laboratorio en el Laboratorio de Biofísica y Radiación de la NASA por 3, 4 meses. Me gustó bastante, eh, pero yo todavía tenía mi visa F1 como estudiante. Tenía que tener un chaperón en todo momento, que era un problema. Y me decidí quedar, tuve la suerte de que a mí me ofrecieron, en los 3 lugares que hice mi rotación en laboratorio, me ofrecieron para quedarme con ellos, que no es muy común, todos tenían suficiente dinero, incluyendo la NASA, pero decidí quedarme en la universidad misma, ¿no? O sea, no hice mi doctorado en NASA porque decidí no hacerlo, por diferentes motivos, ¿no? No tenía carro, tenía una visa, etcétera. Y me quedé ahí a hacer el doctorado. De ahí en el 2008 acabo el doctorado y me voy a la ciudad de Nueva York para hacer mi postdoctorado.
me fui a la Universidad de Nueva York para hacer mi postdoctorado y cuando ya estaba acabando mi postdoctorado, que también lo hice en genética molecular y radiación y todas esas cosas, eh, salió un aviso en tipo website, tipo LinkedIn o algo así, ¿no? De buscar gente para hacer estudios en biosensores espaciales de radiación. Y tú ves, pues, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando, ¿no? Buscan una persona con doctorado en genética molecular o bioquímica o ciencias biológicas en general, experiencia en radiación ionizante, experiencia en animales modelo, experiencia en genética molecular, recombinación, todo ese tipo de cosas. Yo les podía hacer marca a todas las características que estaban pidiendo, ¿no? Y mandé mi aplicación. Yo en ese momento, esto fue el año 2013, yo ya tenía una oferta de quedarme en la ciudad de Nueva York, en la Universidad misma de Nueva York, para ser como eh, un científico senior en un laboratorio con colaboración con Abu Dhabi. Es más, la Universidad de Nueva York tiene una sede en Abu Dhabi. Pero en fin, mandé mi aplicación y a la semana me están llamando por teléfono, hice una entrevista con una persona. Para entrar a NASA, la mayoría de personas entran como contratistas, o no son empleados federales, son como que subcontratados, ¿no? Que es mi caso hasta ahora. El, y a las 2 semanas hablo con la investigadora principal del proyecto, hablando del proyecto y me invitan a unirme a la NASA, ¿no? Entonces me voy manejando desde Nueva York hasta California, no estoy ahorita, no estoy en la Bahía de San Francisco, es el centro AMES de la NASA, y en realidad fue una de esas cosas que la NASA hace cosas únicas, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad, yo siempre me preparé para hacer cosas biomédicas en academia, ¿no? Para ser académico, que es bastante parecido a lo que hago ahorita, con lo que estoy haciendo ahorita, igual, pero fue una cosa al espacio, ¿no? Entonces son cosas de que, prioridades, ¿no? Cosas que no podría hacer en ningún otro lado, quizás en universidades asociadas a NASA, quizás, o la ESA en Europa. Y tuve la suerte de que les gustó mi currículum, les gustó mi experiencia y me contrataron, ¿no? Competí directamente con 4 personas, pero habían aplicado como 200, 300 personas, ¿no? Mucha gente aplica a las carreras de la NASA, ¿no? Y estoy ahí desde el año 2014, ¿no? En la NASA. Y la experiencia supongo que es bastante rica, contacto con científicos de todo nivel, todo país. Cuéntame un poquito tu interacción con la gente internacional. Claro, mira, en la NASA misma de por sí, la gran mayoría de personas, por ser una entidad federal, son ciudadanos norteamericanos o nacionalizados norteamericanos, como mi caso. Pero también encuentras bastantes internacionales, especialmente estudiantes de doctorado y de postdoctorado, que vienen a hacer investigaciones con los laboratorios ahí mismo, la NASA. Fuera de NASA, hay interacción con muchas universidades de todos lados, o sea, en realidad de todos lados. He tenido la oportunidad de interactuar con mucha gente en Sudamérica, es más, que siempre me contactan para conversar o para ayudarlos en sus proyectos. También en las mismas conferencias de ciencias biológicas espaciales llegan todas las agencias del mundo, ¿no? Están los canadienses, está NASA, está JAXA de Japón, ESA, está Roscosmos de Rusia, todos llegan, ¿no? Entonces, tienes la capacidad de interactuar con toda esta gente y no es un grupo muy grande que digamos, ¿no? Pero no solamente eso, sino yo he tenido la oportunidad de meterme mucho en la parte de desarrollo de tecnologías, que es lo que estoy más haciendo ahorita para ciencias biológicas. Entonces interactúas también con todo el grupo de ingenieros, que son 10 veces más del grupo de los científicos. Entonces es una experiencia muy rica a ese nivel, ¿no? De interactuar. Aparte, en donde estoy yo ahorita, que es en California, por el área de San Francisco, es muy rico en eso, ¿no? También bastantes internacionales porque llegan a las empresas de tecnología, ¿no? Y de biotecnología que se encuentran bastantes acá por San Francisco, ¿no? Sí, porque los estrategas modernos, los geoestrategas, señalan que el mundo está concentrando talentos en determinados lugares, en determinadas regiones, y en Estados Unidos se dice que estas dos regiones son Boston y California, como que tú estás en un lugar privilegiado, según dicen estos estrategas,
y que finalmente hacen allí comunidades, se casan entre ellos, tienen hijos y hay una especie de círculo virtuoso que tienen todas las posibilidades los chicos para avanzar y alcanzar sus sueños. ¿Tú sientes eso como peruano allí en California? Bueno, yo me casé con mi esposa en Texas, ¿no? Yo la conocí, ella es viróloga, estudia viruses, ¿no? Y es más, está trabajando con este bendito COV-2, ¿no? El, yo también viví en Manhattan, donde hay mucha comunidad internacional. En Boston conozco bastantes amigos de Perú, es más, que trabajan en compañías en Boston. En San Francisco, y no sé si es por el clima, te lo juro, es diferente, ¿no? California por sí es diferente, ¿no? Es como Texas también es diferente, ¿no? Cada estado acá es su propia comunidad de por sí, ¿no? Una ventaja de donde yo he vivido, al menos en Nueva Jersey, Nueva York y aquí en California, es que son estados más liberales, ¿no? No son tan conservadores como otros estados en el medio de Estados Unidos, ¿no? Como Texas, digámoslo así, ¿no? Menos inclinados a política, sino más que todos a investigación, búsqueda de conocimiento. Varios de mis amigos son médicos desde Cayetano, en Texas, en Nueva York, todos son médicos, muchos de ellos hacen investigación, algunos es más acá también en la zona, pero te das cuenta de que muchos de los chicos, a menos yo no tengo hijos, pero los hijos de mis amigos o de mis mentores que están acá también, ellos tienen grandes oportunidades que mucha gente no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque esas mismas compañías se encuentran acá mismo, ¿no? Yo mismo tengo amigos que han salido de NASA y trabajan para compañías de todo tipo, ¿no? Desde Facebook, Google, hasta compañías de biodefensa o de defensa, Lockheed Martin, compañías que construyen misiles, ¿no? Básicamente. Entonces, y todo eso está concentrado acá. Y no lamentablemente no es una zona barata, por eso mismo, ¿no? Como hay mucho talento, se les paga muy bien, entonces todo es más caro en realidad acá, pero limitándonos a la discusión de oportunidades, la gran mayoría de la gente que, por ejemplo, entra a NASA eh, como internos, ¿cómo le llaman estos? Como estudiantes de pasantías, son del área, ¿no? Son de acá y muchos son hijos de científicos o investigadores o académicos o del gobierno, ¿no? Entonces, por sí, también en la zona de Los Ángeles también hay bastante, pero Los Ángeles es un lugar mucho más grande, ¿no? Hay mucha más gente. Pero yo estoy muy contento en California, de por sí, a mí es el estado que más me ha gustado, ¿no? De que yo esté en mi cuarto estado de que he mudado a Estados Unidos, ¿no? Qué lindo. Eh, Eso me hace recordar una anécdota personal. Yo estuve en Estados Unidos, en Pittsburgh, en la Carnegie Mellon Institute, en este instituto de computación, física nuclear. Y mi jefe es bastante conservador, pues la región es conservadora ahí, ¿no? Y me decía, mira, Modesto, no te recomiendo que vayas por estas calles de acá, me señaló en el mapa, porque hay mucho homosexual. Y con mi jefe, fuimos a hacer un experimento en el Laboratorio Nacional de Berkeley y llegamos a San Francisco en el avión, bajamos y un hombre de San Francisco esperaba a otro hombre que venía con nosotros en el mismo avión. Se dieron un beso en la boca y mi jefe se quedó realmente perplejo, me miró y se quedó mudo. O sea que efectivamente el oeste y el este son bastante diferentes, ¿no? Bueno, yo estaba allí sí, cuando, sí. finalmente yo siempre soñaba con regresar a Perú, pero se me cerró la puerta y sin embargo, en el año 1988, en abril por allí, nombraron como presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear a mi profesor de física de la UNI. Y ahí entonces inmediatamente dejé el contrato, rompí el contrato que tenía y me vine. Nunca me lo perdonó el instituto, es porque romper un contrato así bruscamente no es... Me dijeron, mira, tú te vas de vacaciones, vas a estar un mes o 2 meses y seguro que no te va a gustar y te vas a regresar, te lo vamos a pasar por vacaciones. Bueno, no regresé, pues después después me enviaban cartas bastante, no muy amistosas, ¿no? Oiga, tiene que cambiar de dirección porque están llegando cartas, etcétera. Entonces la pregunta que te iba a hacer justamente,